Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la Guardia Nacional no será la Border Patrol mexicana, sino que cuidará la seguridad nacional en todo el país, lo cual incluye la migración ordenada en el sur, y aseguró que este cuerpo de seguridad no es para frenar el flujo migratorio, sino para regularlo, ya que la entrada de migrantes también es parte de la seguridad nacional. ¿Y cómo estará organizado este nuevo cuerpo de seguridad? Saray Mariscal nos lo explica. Vea la nota. El gobierno federal dio a conocer un documento denominado Estructura Orgánica de la Guardia Nacional, en el cual se señala que en 2019 habrá un total de 82.747 elementos entre veteranos, personal de nuevo ingreso, voluntarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Policía Federal. Para 2020, el acumulado con personal de nuevo ingreso será de 97.177, y en 2021 habrá un total de 111.577. Dentro de las funciones de la Guardia Nacional están el combate a la delincuencia, ciberseguridad, migración, protección civil, aduanas, infracciones administrativas y tránsito, prisiones, preservación de los bienes, vigilancia, verificación e inspección, atención a víctimas, aseguramientos, denuncia, detención, información, inteligencia, salvaguardar la integridad de las personas y paz social, así como la prevención. El despliegue se realizará en 266 coordinaciones regionales en el país. Saray Mariscal, 21 Noticias.